Profe, súper Ok. pregunta. ¿Dijo que los del equipo teníamos que tener la cámara prendida o solo cuando hablemos o cómo? No, solo cuando hablen y mencionen su nombre al iniciar. Si gustan prender la cámara, es opcional. Ok, gracias, profe. Pues bueno, buenas noches compañeros, profesor. Nosotros somos el equipo uno y nosotros les vamos a exponer la Ciudad de México y la ciudad de Tlacotalpan, ciudades coloniales. Vamos a comenzar con la Ciudad de México y con su desarrollo. Eh, Como todos sabemos, tras la conquista de México Tenochtitlán, la Ciudad de México se convirtió en un punto central para la expansión de la posterior Nueva España. Y aquí vamos a abordar tres temas y puntos importantes que fueron la economía, el sistema de castas social y el establecimiento de las colonias, de algunas de las colonias más importantes de la Ciudad de México. De hecho, esta imagen me gusta bastante, es el Templo Mayor y nos da una idea general de cómo fue esto, el cómo establecieron sus creencias, su religión, sus costumbres, sus métodos económicos por encima de lo que ya existía. Aquí podemos encontrar, de hecho, el Templo Mayor y al fondo podemos ver algunas de las edificaciones más emblemáticas del centro histórico. Eh, y pues bueno, como les decía, vamos a abordar economía con los mercados y tianguis principalmente, y también el sistema de castas. Entonces, primero vamos a empezar con el último, el sistema de castas. Las castas surgieron como un sistema de estratificación social y básicamente conforme tus raíces ocupabas las mejores posiciones económicas y sociales. Entre más ascendencia española tuvieras, tendrías unas mejores oportunidades en la vida y desafortunadamente entre más ascendencia indígena tuvieras, tendrías pues más dificultades para poder salir adelante. Y de hecho, en este cuadro del Museo Nacional del Virreinato proporcionado por el INAH, podemos ver algunas de las castas más comunes, más de las primeras que existieron. Como sabemos, son muchísimas, ya los vimos en videos de clases anteriores, pero por ejemplo tenemos al español más el indígena, teníamos un mestizo, si mezclábamos al mestizo con el español, teníamos un castizo, el castizo con otro español, pues nos daba otro español, y así muchísimas, muchísimas, muchísimas. Sin embargo, hay algo que quisiera resaltar y que aquí no nos lo muestran, y es, bueno, este es un apunte que yo tenía de antes, así como hubo un mestizaje entre españoles e indígenas, también existieron negros en cierto momento de la historia, con con el esclavismo. Entonces, por aquí tenemos a un español y un negro que nos daban un mulato, un mestizo y un negro que nos daban un prieto. Entonces, nos deja ver que no solamente existían españoles e indígenas, sino también negros en esta sociedad, en esta Ciudad de México. También tuvimos el establecimiento de colonias. Y pues bueno, tras la conquista, como ya lo mencionamos, existieron cambios sociales, artísticos, arquitectónicos, culturales, de lenguas, etcétera. Y uno de estos cambios fue el establecimiento de dichas colonias. Aquí tenemos tres, bueno, vamos a ver varias. Estas ya son imágenes actuales, pero conservan un poquito de la esencia de lo que fue en la Nueva España. Tenemos aquí a la derecha, por ejemplo, Coyoacán. Coyoacán fue uno de los primeros asentamientos de los españoles, ya una vez conquistada México Tenochtitlán. Eh, de hecho, aquí se estuvo el primer ayuntamiento de la Nueva España. Eh, En esta zona hubieron diversas iglesias que fueron construidas durante la colonia para erradicar el politeísmo. A pesar de que la zona ya no conserva su fertilidad natural, sí es un barrio repleto de edificios que datan de esta época colonial. También cerca de Coyoacán encontramos San Ángel, y aquí tenemos varios inmuebles que cuentan con un valor arquitectónico invaluable. Sus parques y aguas cristalinas fueron los elementos que lograron atraer las órdenes religiosas durante la época virreinal. Y aquí se construyeron varias casonas de familias bastante ricas, casonas y, y haciendas. También el centro histórico, que es, yo diría, uno de el punto más importante político, económico y social dentro de la Nueva España, bueno, y de la Ciudad de México.
ya que aquí pues se asentaron varios virreyes, personajes políticos de renombre, y aquí convergen bastantes elementos arquitectónicos, el más claro y el que tenemos en la foto, la Catedral Metropolitana. También tenemos otros barrios como Tlalpan, y aquí se asentaron hospitales, escuelas, iglesias. También es uno de los barrios más antiguos de México, no solamente de la Nueva España, ya que tiene sus inicios desde la época prehispánica. Este, y pasar por estos edificios adornados con arcos es como subirse en una máquina del tiempo realmente. Y también en Tacubaya, esta ya no es una imagen tan actual, pero representa un poquito de lo que encontramos ahí. Aquí este se convirtió en un lugar lleno de casonas de campo para los personajes más ricos de la ciudad. Manuel Escandón y el Conde de Cortina fueron algunos de estos personajes. Y aquí también se construyeron conventos y sobre todo edificios para albergar a los mestizos de la Nueva España. Ahora también en la economía, como lo es actualmente, lo fue hace 500 años, la Nueva España se convirtió en un centro mercantil la Nueva España, la Ciudad de México, se convirtió en un centro mercantil bastante importante para la Nueva España. Y aquí lo podemos ver, esta es la Plaza Mayor. Aquí existió un mercado que a continuación vamos a ver. Y existieron bastantes tianguis. De hecho, esta es lo que podemos ver de la Catedral Metropolitana. Y este mercadito podemos decir, está en la esquina de lo que hoy es 16 de septiembre. Bueno, y mercadito no, mercadote, porque es bastante grande. Bueno, la Ciudad de México sirvió como un centro al cual llegaban todas las mercancías producidas por la Nueva España e incluso de regiones europeas, asiáticas, filipinas. Llegaban metales preciosos, arte, vasijas, alimentos, de todo, y en lugares establecidos de manera estratégica para su comercialización. Eh, Tenemos el mercado El Parián, que es este mismo desde una perspectiva diferente. Y vemos toda la gente que aquí se juntaba para tener sus mercancías. Este se encontraba sobre la Plaza Mayor, se inauguró en 1702 y fue demolido ya posterior a la independencia en 1844. Y se edificó para comercializar todo tipo de mercancía. Además que era el único en el que se ofrecía, en el que llegaban mercancías traídas desde Filipinas y de Asia. Llegaban jarrones de porcelana, tapices de seda, marfiles tallados, vajillas de porcelana, evidentemente todo esto para la sociedad alta de la Ciudad de México. Y a pesar de no poder pagar, aquí muchísimos indígenas, era un espectáculo bastante imponente. Se menciona incluso en escritos que existían callejones, dedicados a solo un tipo de artículos. Si existían, o sea, pongamos un ejemplo, no existieron en ese tiempo, pero si hablamos de máscaras de luchadores, pues había un pasillo repleto para máscaras de luchadores. Si hablamos de vajillas o artículos de cerámica, todo un pasillo para artículos de cerámica. Eh, y pues bueno, también, no sé si tengo otra foto, bueno, no. Este era el mercado y detrás de él, en esta foto, la anterior la podemos apreciar mejor. Existían tianguis, o sea, algo que ha existido siempre, eran establecimientos informales de mercaderes ambulantes, no solamente de lugares establecidos, también habían personajes ambulantes que comercializaban alimentos, flora, frutas, etc. De hecho, aquí tenemos una imagen que es un puesto de mercado, también proporcionado por el Museo Nacional de Historia de Lina. Y esto es algo muy interesante. Las balsas llegaban llenas de colores, con frutas, verduras, flores, desde Xochimilco a través de canales que todavía existían, calles hechas de agua, como en Venecia. Eh, Mercancía tanto de origen prehispánico como europeo. Habían chayotes, ejotes, quelites, flores de calabaza, jitomates, hongos, de todo. Realmente de todo. Y aquí existe un mestizaje bastante notorio, sobre todo en la alimentación, y podemos ver cómo hay españoles e indígenas conviviendo, tanto para la venta como para la compra. Y pues bueno, otros mercados que existieron, que no encontré fotos que dataran de esa época o pinturas, era el mercado que se encontraba en la Plazuela de la Paja. Eh,
Este se ubicaba entre las calles de Flamencos y la cerrada del Parque del Conde, que hoy sería el Palacio Nacional. También encontramos entre Vizcaínas y San Juan de Letrán, que hoy son Mesones y Eje Central. Encontramos otro mercado y el Mercado del Volador, que este ya es posterior a la independencia. Se creó en la época virreinal, pero su auge lo tuvo en la independencia. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Buenas noches, yo soy Dafne Yuselín y les voy a hablar sobre la gastronomía. La siguiente, Alex, por favor. El menú diario de los mestizos era el siguiente. A las 5 de la mañana se tomaban una taza de chocolate o atole con un pan dulce. En el almuerzo degustaban un guiso de carne de res, pollo o puerco y un plato de frijoles, acompañado de un buen vaso de pulque. La comida comenzaba con una sopa o un caldo de gallina con limón, seguido por una porción de arroz o fideos. Después el plato principal, que consistía en un guiso de carne, y para terminar el postre consistía en una fruta. La siguiente, Alex, por favor. Durante la colonia, los indígenas que habitaban en la Ciudad de México se alimentaban básicamente de maíz y vegetales, en tanto que la carne de vaca les parecía de mal sabor y era muy cara. La siguiente. Los indígenas si llegaban a comer carne, solo era pescado y aves de corral, como el guajolote o las gallinas, y otros tipos de silvestre como tórtolas y palomas que llegaron con los españoles. Las castas sí comían alimentos que llegaban de ultramar, pues ellos tenían un oficio mejor y les permitía comprar vegetales que no estaban que no eran nativos de ahí, como las frutas, lechuga, carne, pan, papas, en general todo lo que consumían los españoles, de acuerdo con el poder adquisitivo que ellos tenían. Y eso es todo por mi parte. Bueno, yo soy Daniela Martínez y les voy a hablar sobre las fiestas y la recreación. La siguiente. Gracias. Bueno, las fiestas religiosas y las civiles servían para enseñar el cristianismo a todos los habitantes, mantener la obediencia al rey de España y para tener a la gente divertida con el fin de evitar rebeliones y caos. Por eso, a pesar de que eran muy costosos, las autoridades decidían pagarlos. Em, las grandes fiestas y las grandes fiestas religiosas se celebraban públicamente y su organización, tanto como el control, se llevaba a cabo bajo el patrocinio de el ayuntamiento de la ciudad. Sin embargo, desde el siglo XVI se comenzaron a censurar los espectáculos que acompañaban la celebración del Corpus Christi. Esta celebración comenzó a celebrarse en la Nueva España en 1526 y tanto los frailes como los artesanos se encargaban de las representaciones y adornos que acompañaban esta procesión. Después seguimos con la Semana Santa, que fue la segunda celebración religiosa, pues más importante después del Corpus Christi. Las procesiones de la Semana Santa debían contar con una licencia previa y durante toda esta semana se mandaba ayuno, que en algunos casos era perdonado, por decirlo de alguna manera, para los indígenas por el esfuerzo y el desgaste que implicaba todo su trabajo. Luego seguimos con las posadas. No, gracias. Ahí. Las posadas son una fiesta de origen pagano religioso, donde tanto las piñatas como las posadas, las pastorelas, los villancicos y la tradición de los Reyes Magos llega gracias a las adaptaciones de ciertas tradiciones cristianas, donde se adaptaron elementos indígenas que permanecen hasta el día de hoy. En el caso de la piñata, este caso es muy particular, ya que la palabra en sí y el origen de esta es de origen chino, que fue llevada a Europa por Marco Polo, y de ahí el conocimiento y existencia de esta corrió hasta Italia, de Italia a España, y de España llegó hasta lo que fue la Nueva España. Posteriormente, la Navidad se celebró por primera vez el 24 de diciembre de 1523
gracias a Fray Pedro de Grande, quien envió las invitaciones a 5.000 kilómetros alrededor de la Ciudad de México, y la respuesta a las invitaciones que mandó fue mayor a la esperada, ya que el patio del recinto fue insuficiente para todas las personas que llegaron a celebrar. Y bueno, las invitaciones se mencionaba y se le invitaba a todos los habitantes a asistir a la iglesia de San Francisco para celebrar el nacimiento de Jesús. La siguiente, por favor. Ahí. Por parte de la recreación, la Sociedad Colonial de la Ciudad de México acudía o propiciaba actividades que le brindaran momentos de recreación, convivencia o mera distracción ante el agobio cotidiano. Las fiestas religiosas, las de carácter privado, la convivencia entre los alrededores de los centros laborales, las funciones de teatro, títeres, maromeros, corridas de toros, constituyeron puntos de encuentro para las relaciones humanas en todas sus manifestaciones, y también como catalizadores necesarios para seguir el enfrentamiento de la vida diaria. Entre las actividades más populares se encontraba la corrida de toros, la cual era más sangrienta y violenta de lo que es hoy en día. Se iniciaba con un ruedo, seguía por un espectáculo donde se presentaba a los caballeros, los cuales iban montados en sus caballos y enseguida eran acompañados por sus sirvientes y sus pajes. Y al final entraban danzantes indígenas con vestimentas de plumas. El éxito del jinete consistía en el número de jabalinas que le incrustaba el toro, y en caso de que el toro derribara al jinete o al caballo, el torero tenía la obligación de matar al toro de una estocada. Y bueno, cuando no era el caso, los espectadores tenían el permiso de bajar y atacar al toro con dagas hasta que pues muriera. También otra forma de recreación eran los desfiles de máscaras. Estos se hacían en las calles donde figuras gigantes de cartón desfilaban disfrazados de cristianos o con trajes alusivos al momento de la conquista, y eran acompañados por músicos que tocaban distintos instrumentos. Y las celebraciones con fuegos artificiales. Las celebraciones con fuegos artificiales surgieron a finales del siglo XVI, que fue cuando llegó la pólvora desde China a la Nueva España, y pues los fuegos artificiales se volvieron favoritos de la gente en las celebraciones, que posteriormente y de manera muy rápida los artesanos indígenas se volvieron expertos y desarrollaron una industria alrededor de toda la pirotecnia. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Buenas noches, maestro y compañeros. Yo soy Valeria y les voy a explicar un poco sobre la cultura de México. La siguiente vez. La cultura de la Ciudad de México es el grupo de expresiones culturales asimiladas a partir de la forma de vida, de costumbres y tradiciones que existentes en la sociedad de la capital mexicana. Solo en el centro histórico existen 1.436 edificios históricos repartidos en 9 kilómetros cuadrados de la superficie. La gran cantidad de suntuosas construcciones que poseyó la capital durante la época colonial, hay que señalar la catedral, el Palacio Nacional y la Casa de los Azulejos en el primer cuadro de la ciudad. En Chapultepec, el Castillo de Chapultepec, que aloja al Museo Nacional de Historia. En Xochimilco destaca la catedral y en Coyoacán el edificio del ayuntamiento. Bueno, les voy a explicar sobre la catedral. La Catedral de México, cuya construcción se inició en 1573 y concluyó en 1813,
Situada a un costado del norte del Zócalo, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es el edificio más religioso importante de América Latina, por la cantidad y calidad de los objetos que guarda, así como su fábrica, empresa, que abarca prácticamente los 300 años de dominio colonial español. El edificio que vemos actualmente no es el primitivo, ya que es muy modesta la iglesia mayor, luego elevada a la primitivo. Esta fue erigida por el orden de Hernán Cortés en 1524. Fue demolida para dar paso a un templo a la altura de la importancia que tenía para la colonia del Virreinato de la Nueva España. Desde la primera catedral aún se puede percibir su planta al frente de las portadas, ya que sus cimientos, que se hunden a un ritmo menor que el edificio actual, marcan un rectángulo orientando de este a oeste, que sobresale ligeramente en el piso. La catedral presenta 4 fachadas en las que se abren portadas flanqueadas por columnas y estatuas. Cuenta con 5 naves que se componen de 51 bóvedas, 74 arcos y 40 columnas. Hay torres campanarios que contienen actualmente 35 campanas. En su interior destacan 2 grandes altares, la sacristía y el coro. La siguiente, por favor. El castillo de Chapultepec. Gracias a los trabajos arqueológicos que se han localizado restos pertenecientes a los distintos grupos que, desde el preclásico hasta la llegada de los españoles, se asentaron en el sitio. Entre los vestigios más significativos se encuentran restos óseos, cerámica y piedra pertenecientes al preclásico, restos del entierro teotihuacanos del clásico. Por su parte, los mexicas dejaron muchas huellas de su presencia en este sitio. Realizaron varias obras de arte, entre las que destacan un muro de contención, un acueducto y un adoratorio, todos del postclásico. En la colonia. Según la primera referencia de esta época, el sitio que llamamos Chapultepec, este pasó desde el primer momento y por un breve periodo a ser parte del marquesado del Valle. En 1530, Carlos V ordenó que el cerro y el parque fueran cedidos a perpetuidad a la ciudad que renació de sus habitantes. Dentro de sus límites quedó una fábrica de pólvora que funcionó hasta 1784, cuando una explosión destruyó el edificio. Entre 1556 y 1558, los franciscanos construyeron, sobre los restos del adoratorio mexica, una capilla circular dedicada a San Miguel Arcángel, la cual en el siglo XVII fue demolida y adquirió una forma rectangular. Así. No, la anterior, por favor. Gracias. Durante los siglos XVII y XVIII se construyeron cisternas, canales, acueductos y tuberías para el agua, pero lo más importante fue la construcción del castillo de Chapultepec. En 1784, el virrey Matías de Galvez decide construir una nueva casa de campo y encarga al ingeniero don Francisco Vanvitelli la elaboración de los planos. Se inicia el desmonte y la preparación del terreno, y se construye el muro que circunda el jardín. Durante el periodo del virrey Bernardo de Galvez, se construyó el primer edificio del castillo, bajo la supervisión del ingeniero Agustín Mazacaró. El virrey Antonio Flores recibe de la corona la orden de subastarlo. En tiempos del segundo conde de Revillagigedo, se elige el sitio para instalar ahí el Archivo General del Reino de la Nueva España, aunque el proyecto no se llevó a cabo.
Finalmente, en 1806, el inmueble se vende al Ayuntamiento de la Ciudad de México. El edificio es desmantelado y la Real Hacienda vende vidrios, puertas y ventanas. Ahora sí, la siguiente, por favor. El edificio del Ayuntamiento. Después de la caída de Tenochtitlán, en 1521, el conquistador Hernán Cortés mandó construir sobre la capital mexicana una nueva ciudad. Es por este motivo que él y otros españoles decidieron mudarse a Coyoacán mientras la Nueva España se levantaba. En este sitio, que es hoy una delegación, se estableció lo que se conoce como el primer gobierno oficial de la Ciudad de México. Hoy por hoy el antiguo palacio del ayuntamiento se conoce como la Casa de Cortés. Sin embargo, hay que aclarar que la construcción que actualmente se rige no data del siglo XVI, sino de 1756. Y pese que en la fachada yace una placa que dice Casa de Cortés, en realidad este lugar, ubicado en Jardín Hidalgo, nunca fue hogar del conquistador. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo les voy a exponer sobre los aspectos arquitectónicos, igual de la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué onda con la arquitectura en la Ciudad de México? La arquitectura en todas las ciudades, o sea, en grandes ciudades y sobre todo como lo que es la Ciudad de México, es apreciar y conocer su grandeza histórica como nación. O sea, que pues realmente toda la arquitectura dentro de una ciudad pues nos va a hablar sobre su historia, más que nada. No solo se trata de un patrimonio, sino de también la cultura que lidera la estética en la urbanidad, ¿vale? También es un espejo, como bien les comentaba, es historia y pues es un espejo de los fenómenos sociales, culturales y tecnológicos de una nación. La que sigue, por favor. La Ciudad de México es de las mayores ciudades en cantidad de diseños arquitectónicos que se consideran patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Todos conocemos la Torre Latinoamericana, de hecho es la más famosa aquí en México. Por su increíble estructura, la Torre Latino es la más reconocida en México. La Torre Latinoamericana se empezó a construir en 1949. El arquitecto de esta torre es Augusto H. Álvarez y el ingeniero estructural Leonardo Sebaer. Sí, Sebaer. Ok, la que sigue, por favor. Empecemos con la arquitectónica más famosa, que es el barroco. Es la más emblemática de la Ciudad de México porque es la de la Catedral de la Metropolitana. Y esta no solo es barroca, está combinada con la neoclásica. También no solo es la Catedral Metropolitana, sino también tenemos el Palacio Postal. Ay, no, perdón, tenemos el Colegio de San Ildefonso y ay, se me fue el nombre de esa catedral. Pero igual esa es súper, o sea, tiene toda la arquitectura barroca. La que sigue, por favor. También tenemos la época porfirista. Aquí pues esto nos ofrece un estilo neogótico, neoclásico y romántico. Aquí podemos ver el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, el de Comunicaciones y el Teatro Nacional. La que sigue, por favor. También hasta el año 1925 aquí se empieza a hablar sobre la arquitectura moderna mexicana. Esta surgió en plena época posrevolucionaria, después de la Revolución. Los arquitectos mexicanos pues ya no se guiaban tanto en que se viera, bueno, que fuera como bonito, como muy cultural, sino que fueran funcional. O sea, todo no digo que pues las anteriores no sean funcionales, pero ya dejaron como un lado esta parte de la cultura y se guiaron más pues, por los intereses de la ciudad. Aquí podemos encontrar los primeros arquitectos, que es Juan O'Gorman, el creador de la casa de estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. También tenemos la intervención con mosaicos del mural de la Biblioteca Central de la UNAM, con José Villagrán, director de la Escuela Nacional de Arquitectura, pues hoy la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La que sigue, por favor. Aquí
Como les comentaba, olvidaron como mucho las composiciones que convierten a un diseño en una obra de arte, o sea, hablando arquitectónicamente, como la ordenación, la disposición, también la euritmia, la simetría y la distribución. Algunos solo se construyeron por necesidad y pues igualmente poseen espíritus artísticos. De hecho, el mayor emblema y ejemplo de esta época es la construcción de la colonia Nonoalco en Tlatelolco. Esta fue diseñada por Mario Pani a mediados del siglo XX. También a partir de esta época, el estilo colonial de la ciudad dejó de tener importancia para abrirle paso al arte decorativo, que este es el Art Deco, que pues se engendra en París como tal. México tuvo una influencia marcada de esta corriente y la fusión con el arte folclórico mexicano. Aquí podemos, la anterior, por favor. Gracias. Aquí podemos encontrar el de Revolución. También un parque, que ese se distingue por la pérgola. De hecho, ahí está la imagen. Y pues, ahora sí, la que sigue, por favor. El Monumento a la Revolución, perdón. Y la pérgola del Parque México, es esa. También en esta época hubieron nuevas estrategias en los diseños arquitectónicos a niveles educacional. El ejemplo pues más grande es la ciudad universitaria, donde participaron la mayoría de arquitectos importantes, liderado por Mario Pani y Enrique del Moral. La que sigue, por favor. También encontramos la creación de edificios distinguidos por el empleo de vidrio en forma de prismas y la importancia de las construcciones a nivel turístico y cultural. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Antropología. Estos dos fueron realizados por Pedro Ramírez Vázquez en la misma época. Igual una serie de acontecimientos que sucedieron a finales de la década de 1970 y 1980 en México fue que la segunda, o sea, vino como la segunda generación de arquitectos modernos. Aquí podemos encontrar obras como el Colegio de México y el Museo Rufino Tamayo. La que sigue. En este periodo también encontramos la zona de Santa Fe. Aquí, pues, Santa Fe se alejó literalmente de la ciudad para crear sus propios espacios. Santa Fe antes eran basureros, entonces pues decidieron hacerlo como muy moderno y pues ahorita encontramos de que Santa Fe es incluso de las zonas más prestigiosas de la Ciudad de México, ¿no? La arquitectura de 1980 aquí pues fue cuando se individualizó, y de la urbanización central. La que sigue. Aquí para la década de 1990 el Tratado del Libre Comercio había dado ya la opción para utilizar materiales importados. Con todo esto, pues nos da la opción, o bueno, nos dio como más herramientas, y de aquí surge el Centro Nacional de las Artes, diseñado por Legorreta a mediados del siglo XX. En el siglo XXI se crea la Biblioteca Vasconcelos y Alberto Calach no solo hizo la Biblioteca Vasconcelos, sino también la Torre 41. Aquí pues reafirmamos el concepto del medio ambiente con la tecnología. De hecho, son obras muy, muy modernas que pues están encaminadas a la arquitectura bioclimática sustentable. Y la que sigue, por favor. Pues sin duda alguna la arquitectura moderna es como un gran paso para la Ciudad de México. Aquí podemos encontrar inmuebles muy famosos, como el que ahí puse del Museo Soumaya. También tenemos, la que sigue, por favor. También tenemos el Museo Jumex, el MUAC en CU y la Torre BBVA. La que sigue, por favor. También encontramos el Garden Santa Fe, el Palacio de Hierro Polanco. También podemos encontrar la Reforma 222 y esos son como los más emblemáticos. Muchas gracias. Profe, ¿está bien si terminamos la reunión ahorita y empezamos otra?